La obtención de los 27 aderezos dentro del juego contribuye a la obtención del logro llamado Refrescante Abundancia. A continuación te mostraré la ubicación de todos los aderezos que puedes obtener dentro del juego. El primer aderezo lo obtendremos de manera obligatoria al ayudar al mono Shen en el capítulo 1. Solo debemos derrotar al enemigo que lo tiene atrapado y cuando lo hagas verás una cinemática. Después de esta serás recompensado con el aderezo llamado Gema de Hiel. El siguiente aderezo lo podemos conseguir en el capítulo 1 tras salvar al mono Shen. Síguelo hasta su cueva y habla con él para comprarle el aderezo llamado Semillas del Loto Celestial. El siguiente aderezo lo encuentras en el capítulo 2. Para ello, viaja al altar llamado Entrada de la Aldea y sigue el camino que te muestro. Tendrás que ir por el lado derecho hasta encontrarte con un cofre, que al abrirlo te dará el aderezo llamado Brotes de Laurel. El siguiente lo puedes adquirir viajando al altar llamado Guarida de Vendaval y caminar por donde te muestro hasta llegar con el vendedor Hombre en Piedra. Aquí él tendrá a la venta el aderezo llamado Gránulo de Hierro. Para activar este vendedor en el canal tienes la guía del capítulo 2. Para el siguiente aderezo viaja al altar llamado Entrada del Templo y sigue el camino que te muestro en el vídeo. Tendrás que pasar por donde combatimos al Vanguardia Tigre y seguiremos el camino hasta llegar con el cofre que está encima de un altar ubicado del lado izquierdo del camino para obtener el aderezo llamado Píldora de Bronce. Para obtener el aderezo llamado Reliquia de Tigre vas a tener que entrar a la zona secreta que está debajo de donde vencimos al Vanguardia Tigre. Tendrás que hacer el recorrido que te muestro y cuando llegues a la bajada de arena tendrás que dar un salto combinado con un ataque fuerte para llegar a la plataforma que tiene este aderezo. El siguiente aderezo lo podrás comprar con el modo Shen cuando pases al capítulo 3, así que cuando lo hagas viaja al capítulo 1 para comprarle este aderezo que se llama Cuerno de Rayo. El siguiente aderezo lo puedes adquirir viajando al altar llamado Lago del Espejo y tendrás que seguir el camino que te muestro en el vídeo. Nuestro objetivo es llegar del lado derecho del lago congelado para encontrarnos con un cofre, que al abrirlo nos dará el aderezo llamado Bigote del Long Inerte. Para el siguiente aderezo tendrás que viajar al altar llamado Isla Tortuga y desde el altar seguir el camino que te muestro hasta llegar con el mini jefe Long Xian. Este jefe solo estará disponible si derrotamos a los Longs de los capítulos 1 y 2. Cuando lo derrotes aparecerá un cofre muy cerca que al abrirlo te dará el aderezo llamado Suspiro Ignio. El aderezo Lágrima de Tortuga puede perderse si avanzas demasiado en la historia del capítulo 3. Cuando llegues a la zona del altar llamado Costa Norte del Lago Amargo, dirígete al punto exacto que te muestro. Allí enfrentarás al enemigo Murciélago Pramana, a quien deberás derrotar. Una vez que lo derrotes, interactúa con los huesos cercanos para activar una cinemática. En esta escena la tortuga dejará caer una lágrima. Finalmente, acércate a la tortuga y recoge el aderezo que estará justo debajo de ella. El siguiente aderezo está en la zona final del capítulo. Para ello viaja al altar llamado Entrada del Templo y sigue el camino que te muestro a continuación. El objetivo es llegar con un cofre que al abrirlo nos dará el aderezo llamado Hielo Dulce. El siguiente aderezo lo encontraremos en el capítulo 4. Para ello viaja al altar llamado Parte Superior del Hueco y sigue el camino que te muestro con el objetivo de llegar a otro cofre que al abrirlo nos dará el aderezo llamado Brotes de Goji. Ahora viaja al altar llamado el Puente del Verdor y sigue el camino que te muestro. Tendrás que llegar a una sala en la que encontrarás 5 cofres dorados. Ábrelos para poder obtener el aderezo llamado Hueso de Melocotón Veteado de Púrpura. Para el próximo aderezo también partiremos del altar llamado el Puente del Verdor, siguiendo el camino que te muestro en el vídeo. Cuando el camino se divida en dos, tomaremos el camino de la izquierda hasta llegar a una villa, en donde pelearemos con un escorpión, el cual, aparte de entregarnos su espíritu, también nos dará el aderezo llamado Aguijón Letal. Ahora viaja al altar llamado Rastro de la Montaña. Desde aquí tendrás que derrotar a los monjes que tienen su vestimenta de color azul hasta que te den el aderezo llamado Fruto del Dao. Aquí mismo en el altar Rastro de la Montaña avanza un poco sobre el camino principal con el fin de encontrarte con un cofre que al abrirlo te dará el aderezo llamado Piedra del Monte de Abeja. El siguiente está en la zona secreta del capítulo 4. Para ello viaja al altar llamado Valle del Florecimiento y dirígete contra el enemigo que te muestra en el vídeo. Tendrás que derrotarlo repetidamente hasta que te dé el aderezo llamado Bit Inmortal. El siguiente aderezo lo podemos obtener tras derrotar al jefe final de la zona secreta del capítulo 4. Si tienes alguna duda de cómo entrar a esta zona, en el canal tienes la guía completa del capítulo. Cuando lo derrotes te dará el aderezo llamado Sangre de Gallo de Cresta Doble. Ahora iremos al capítulo 5. Para ello viaja al altar llamado Altura de las Brasas y sigue el camino que te muestro. Pasa el puente y abre el cofre que se encuentra del lado izquierdo para obtener el aderezo llamado Plántulas del Monte Lingtai.
Para el siguiente tendrás que viajar al altar llamado Entrada del Valle. Cerca de este altar encontrarás enemigos con cuerpo de roca. Derrota tanto a los chicos como a los grandes para obtener el aderezo llamado Mediador de la Llama. Para el próximo aderezo tendremos que viajar al altar llamado el Salón Esmeralda. Desde el altar sigue el camino que te muestro para llegar al cofre que al abrirlo nos dará el aderezo llamado Cáscara de Escarabajo del Letargo. El siguiente aderezo lo podrás obtener en el capítulo 6. Cuando llegues a este punto, busca al mono Shen y habla con él. En su tienda encontrarás el aderezo llamado Flores Primorosas disponible para comprar. El siguiente aderezo lo podemos adquirir únicamente al entregarle todas las semillas al Long Chen. Si tienes alguna duda sobre cuál semilla te falta, en el canal tienes un video en donde te muestro cómo obtener cada una. Cuando le entregues todas las semillas, nos dará el aderezo llamado Orquídea Gracil. El aderezo Hoja de Sauce de Guan Yin solo estará disponible cuando empieces una nueva aventura en el modo New Game Plus. Cuando lo hagas, el modo Shen tendrá este aderezo a la venta. El aderezo Loto de Jade Tierno puede ser adquirido de manera aleatoria tras recolectar la flor Loto de Jade. Recuerda que esta planta está disponible en cualquier capítulo y solo aparecerá en el agua. El siguiente aderezo también se obtiene al recolectar una flor en específico. En este caso tendrás que recolectar plantas de ginseng. Recolecta tantas como puedas hasta que te suelten el aderezo llamado ginseng de acero. Por último está el aderezo llamado cráneo de cabra. También se obtiene de manera aleatoria recolectando las flores de regaliz. Como consejo, recuerda que puedes adelantar tu reloj de la consola o de tu PC un total de 30 minutos de tiempo real para que las flores reaparezcan de nuevo dentro del juego. Y eso es todo, gracias por ver el vídeo. Si te ha sido útil no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Si tienes algún comentario para mejorar el contenido, por favor escríbelo en la caja de comentarios. Me ayudaría muchísimo para mejorar en el contenido. O en su defecto, si te gustó el video, me ayudaría que me dejaras tu like y te suscribas para no perderte ninguno de mis contenidos.